todos, hay una pregunta que me hacéis con mucha frecuencia. ¿Se puede sustituir la goma xantana por psyllium husk? En este vídeo no solo voy a dar respuesta a esa pregunta, sino que voy a aprovechar para hablar de un grupo de ingredientes muy importante en la cocina sin gluten: los sustitutos del gluten. Te voy a contar qué son, cuándo son necesarios, qué tipos de sustitutos del gluten hay. Para ir a cualquiera de los apartados del vídeo, puedes hacer clic en los enlaces directos que te dejo en el texto de descripción. ¿Qué función tienen la goma xantana y el psyllium husk? ¿Y por qué es importante reemplazar el gluten? Cuando se empieza a preparar pan sin gluten, es normal no conocer todos los ingredientes que se emplean normalmente: goma xantana, psyllium husk, premezcla. Es por ello que a veces me preguntáis si podéis sustituir el psyllium husk por polvo de hornear, o por qué se emplea goma xantana si la receta ya lleva levadura. Si bien el grupo de ingredientes al que pertenecen la goma xantana y el psyllium husk son necesarios para que el pan crezca correctamente, no son los que hacen que el pan crezca. Son los encargados de asumir las funciones viscoelásticas del gluten. Y es que el gluten tiene funciones muy importantes en las masas. Por eso es un desafío trabajar con harinas sin gluten. El gluten es el encargado de evitar que el pan se desmigue o que la empanada se rompa una vez horneada. Además, es capaz de aumentar la absorción de agua en la masa, que no solo es importante para obtener un mayor rendimiento de la harina, sino para que la masa no se resquebraje en el horno. Y es que el almidón presente en la harina es insoluble en agua fría, pero absorbe mucho agua al calentarse. Lo habréis observado al preparar, por ejemplo, una crema pastelera. Y si a una masa de pan le falta agua, en cuanto la metamos al horno, endurecerá y se agrietará. El gluten hace además la masa elástica, imprescindible para que pueda crecer, pero además la hace manejable y permite que conserve la forma. Si no, tendería a caerse y expandirse a lo ancho. Los sustitutos del gluten, tipos y ejemplos. Es por ello que si preparamos masas con harina sin gluten, necesitamos añadir algo que realice las mismas funciones, lo que llamamos sustitutos del gluten, y el psyllium husk y la goma xantana lo son. Existen numerosos sustitutos de gluten, de origen vegetal, como el psyllium husk, de origen animal, como la clara de huevo, obtenidos a partir de algas, como el agar-agar, de origen bacteriano, como la goma xantana, o de origen semisintético, como el HPMC, y se pueden usar solos o combinados. Pero no todos son igual de efectivos, ni dan los mismos resultados, ni son todos neutros de sabor. Por lo tanto, no se usan igual ni en las mismas recetas. Porque, por ejemplo, si preparamos un pan integral, no nos importará tanto si no es increíblemente esponjoso, o si la corteza es algo irregular o el sabor algo intenso. Sin embargo, si preparamos un dulce tipo brioche, sí nos importará. Queremos que el brioche sea esponjoso, con una superficie regular y un sabor neutro. Y eso no se consigue con cualquier sustituto del gluten. Es por ello que dos sustitutos del gluten son especialmente apreciados: la goma xantana y el psyllium husk. Ambos son neutros de sabor, y la goma xantana, además, combinada con las harinas y almidones adecuados, ofrece resultados muy similares a los de los productos preparados con harina de trigo. Si quieres saber más sobre ellos, no te pierdas estos dos vídeos que te enlazo aquí arriba. Los sustitutos del gluten son sustancias hidrocoloides. Hidro, que significa agua, y cola, que significa pegamento. Es decir, absorben varias veces su volumen en agua y la almacenan formando un gel pegajoso, que es el que liga las partículas de la harina. El grupo más amplio es el de los sustitutos de gluten de origen vegetal, y que a su vez comprende sustancias diversas: almidones gelatinizados, grupo al que pertenece el chicle de mandioca, y fibras, destacando las procedentes de semillas mucilaginosas: psyllium husk, goma guar, lino, chía. Cuidado, aunque el lino, la chía, la goma guar y el psyllium husk pertenecen al mismo grupo, tampoco se pueden sustituir entre ellos sin más. Después verás por qué. Además, el lino y la chía se emplean en mayor cantidad, ya que normalmente se añade la semilla completa, por lo que buena parte del peso añadido no actúa como sustituto del gluten. Y cuidado también con añadir estas semillas a una receta de pan que no las lleva sin hidratarlas antes. Su contenido de mucílagos las convierte en semillas higroscópicas, que absorben agua, y si las añades a una receta de pan que no las lleva, robarán el agua y este no crecerá correctamente. En este vídeo de aquí arriba te cuento ese y otros errores que pueden hacer que tu pan sin gluten no crezca. ¿Cuándo son necesarios los sustitutos de gluten?
Y es que no todas las recetas sin gluten los necesitan. De hecho, seguro que has escuchado alguna vez: no mezcles de más que el bizcocho queda prieto, o no amases en exceso que las galletas quedan duras. No lo hagas, porque se desarrollan las propiedades viscoelásticas del gluten, y en este tipo de recetas no debe desarrollarse. Es decir, en estas recetas no solo no es necesario el gluten, sino que es contraproducente. Por ello, no empleamos sustitutos de gluten en masas de bizcocho, ni de tortitas, ni de galletas. Como regla general te diré que es necesario emplear sustitutos de gluten en aquellas recetas en las que amasaríamos. Y llegamos a la pregunta estrella: ¿se puede sustituir la goma xantana por psyllium husk o por huevo? Voy a comenzar respondiendo a la segunda pregunta. ¿Se puede sustituir la goma xantana por huevo? La respuesta es no. En una receta de pan sin gluten, preparado en un molde, podría funcionar más o menos, ya que sería una masa muy blanda. Y desde luego, sería imposible preparar una masa elástica como la de una empanada. Y ahora sí, ¿se puede sustituir el psyllium husk por goma xantana o al revés? Lo mejor es verlo con un experimento. Voy a preparar la misma receta con psyllium husk y con goma xantana. Y para mostraros también que la goma guar, el lino, la chía y el psyllium husk no se pueden intercambiar entre sí, lo voy a preparar también con ellos. Esto que estoy repartiendo en los tazones es una mezcla de harinas y almidones a la que he añadido azúcar para que el pan se dore y sal. Y ahora voy a distribuir los diferentes sustitutos de gluten: goma xantana, psyllium husk y goma guar, todos en la misma cantidad. Y voy a añadir lino y chía. Tal como os comentaba, es necesario añadir mayor cantidad ya que se trata de la semilla completa, y solo una parte actúa como sustituto de gluten. Voy a comenzar con 4 veces la cantidad empleada de los demás. Veremos qué pasa. Para facilitar que se hidraten, voy a molerlos con un molinillo de café eléctrico. Como a veces me preguntáis por los electrodomésticos que uso, os los voy a dejar enlazados en la descripción del vídeo. El molinillo, las básculas. Voy a añadir también levadura seca y agua, la misma cantidad en todos. Y simplemente con remover vais a ver la diferencia de consistencia que tiene la masa. Voy a comenzar con el psyllium husk. A medida que voy removiendo, la masa se va volviendo más firme. El agua está ajustada para el pan preparado con goma xantana. Yo ya estoy viendo que con esta cantidad de agua, la masa que lleva psyllium husk está algo seca. Esto va a impedir que pueda crecer suficientemente. A continuación, voy a remover la masa que lleva chía. La cantidad de agua parece la correcta. La masa tiene una consistencia adecuada. Pero tal como os decía, he añadido 4 veces la cantidad empleada de goma xantana. Ahora voy a remover el lino. Y la masa que se obtiene es blandísima. Voy a aumentar la cantidad de lino molido hasta 6 veces la cantidad añadida de goma xantana. Y aún así ya veis que sigue siendo muy blanda. Sigo con la goma guar. La goma guar tiene una consistencia correcta con esta cantidad de agua. Pero ya veis que la textura de la masa es muy distinta a la que lleva psyllium husk o chía. Esta masa es muy pegajosa. Y por último, voy a remover la masa que lleva goma xantana. Después de la masa que lleva lino, es la más blanda de todas, y sin embargo, conserva perfectamente la forma que se le da. Voy a formar bolitas con la masa y las voy a ir colocando en un molde en el que voy a hornear. Un molde de silicona no es óptimo para hacer pan, pero será más fácil ver cuánto crece el pan a lo alto, ya que todos van a tener el mismo diámetro. Además, la masa que lleva lino necesita un molde sí o sí. Voy a dejar reposar hasta que doble en su tamaño. Y transcurrida una hora aproximadamente, vemos 2 cosas: que las masas blandas han crecido mucho más. Pero a diferencia de la masa que lleva lino, que se ha desparramado completamente, la masa que lleva goma xantana conserva su forma perfectamente. Y vemos también que la masa que lleva lino ha sobrefermentado. Las masas blandas fermentan mucho más rápido. Y si nos descuidamos, pues nos pasa esto. Bueno, pues ya solo falta hornear y ver el resultado. Tras el horneado, este es el aspecto que tienen los panes. El preparado con goma xantana no solo tiene muchísimo más volumen, sino que es infinitamente más esponjoso que los demás. Los demás es que son casi planos. Fijaos, los preparados con goma guar y psyllium husk llevan la misma cantidad de xantana y han adquirido la mitad de volumen. Y además, fijaos en la miga. El preparado con lino tiene una miga muy alveolada, sí, pero fijaos, no es esponjoso en absoluto. Además, el sabor del lino es bastante dominante, por no decir que el pan es muy oscuro. En unos días compartiré la receta del pan preparado con goma xantana. Cuando esté disponible, la enlazaré aquí arriba. Efectividad del psyllium husk y la goma xantana. ¿Caduca la goma xantana? Hay 2 últimos aspectos de los que quiero hablaros.
El psyllium husk se comercializa de diversas formas, como semilla entera, como cáscara aislada pero entera, y como cáscara aislada pero molida. Dependiendo del que empleemos, necesitaremos más o menos cantidad. ¿A qué se debe esto? El psyllium husk molido absorbe más que si la cáscara está sin moler, y la cáscara a su vez, molida o entera, absorbe más que si la semilla está completa. En este vídeo que grabé hace un par de años y trataba la misma cantidad de cáscara de psyllium molida y de cáscara de psyllium sin moler, lo primero que llama la atención es que la cáscara entera, la de la izquierda, es mucho más voluminosa, motivo por el que los ingredientes de un pan sin gluten deben medirse en gramos y no en tazas o cucharas. Lo siguiente que se observa en el vídeo es que la cáscara molida absorbe mucho más que la cáscara entera, más aún si es muy pura y muy finamente molida. Entonces, ¿es más preciso emplear goma xantana? En un principio sí, pero hay algo que reduce su efectividad, y es el tiempo. Esto es algo que no se comenta habitualmente. Yo lo he experimentado preparando mis propias recetas y comprobando que la textura varía según el tiempo que lleve abierto el paquete de goma xantana. Con lo que he investigado, y ciertamente, si un paquete lleva bastante tiempo abierto, aunque no haya caducado, perderá bastante efectividad. Esto se debe a que la goma xantana absorbe la humedad del ambiente y se degrada lentamente. Así que cuanto más tiempo lleve abierto, más humedad tendrá y más se degradará. Por lo tanto, es importante guardarla en un frasco hermético y gastarla en un par de meses. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.